va? Bienvenidos a Escenarios. Hoy se encuentra con nosotros para compartir su historia de vida Miriam Bregman, candidata a jefa de gobierno por el Frente de Izquierda. Miriam, un placer tenerte en Escenarios. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Bueno, hay muchas mujeres en la política, gracias a Dios, y además aspirando cargos importantes. Esto me parece que le hace bien a los ciudadanos y nos hace bien en esta nueva etapa política que creo que está viniendo, ¿no? De la mano, como hablamos dentro o fuera de cámara, de la cercanía que necesita la gente, de conocer a sus candidatos desde otro espacio. Por eso Escenarios es un poco eso, ¿no? Que detrás de la política que sos hoy hubo una nena que creció ¿dónde? Contame cómo era Miriam chiquita. Bueno, primero te digo algo, hay muchas mujeres en la política, pero en la ciudad de Buenos Aires, después de las primarias, la única candidata que encabeza una lista que quedé fui yo. Todas las demás mujeres son las que quedaron afuera. Quedaron afuera. Así que ese es un tema también para analizar, sí, ¿no? Sí, ¿Por qué sí. todas las listas quedaron los hombres y las mujeres afuera? Yo me crié en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo pequeño, así que casi en el medio del campo, te podría decir. ¿En qué pueblito? Contame. Es partido de Carlos Tejedor, el pueblo se llama Timote, pero partido de Carlos Tejedor, y fui a la escuela en Carlos Tejedor. Sí, sí, sí. ¿Y cómo estaba conformada tu familia? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Cómo era? Mamá, ¿Hermanos? papá y un hermano. Y un hermano. Sí. ¿Eras estudiosa? Sí, mucho. Muy pero porque me gustaba, siempre me gustó mucho leer, entonces todas las materias que tuviesen que ver con la lectura me gustaba hacerlo. Era de esas que me daban el libro el primer día y me lo leía del principio hasta el final. ¿Desde la primaria? Sí. O sea, muy responsable a temprana edad. Yo Sí. de preguntarte si eras revoltosa, no sé si... No, y en el secundario bastante, pero igual... pero igual eso era otra etapa. Pero igual siempre me gustó mucho estudiar. Sí. ¿Y tu hermano cuántos años se llevan? 2 años menos. Ah, bueno, muy cercanos. Muy cercanos, lo cual es importante en el interior, porque cuando me vine a estudiar a Buenos Aires, que es algo que a todos los del interior nos pasa, que es esto de irse a vivir tan lejos, bueno, al poco tiempo mi hermano ya vino también conmigo, entonces... Sí. He terminado 2 años después y ya lo tenías estudiando. Claro. ¿Dónde fuiste? ¿A Capital o a La Plata? Acá, aunque la mayor parte de la gente va a La Plata, es verdad que la mayoría va a La Plata. Pero viniste para acá. Yo vine para Capital, me gustaba más, sí. ¿Cómo era un día tuyo después del colegio? O sea, vos vivías en ese pueblito, te ibas al colegio, pero después volvías a tu casa. Digamos, sí. ¿Qué distancia había entre Carlos Tejedor y el pueblo? A la primaria no, la primaria fue una escuela que hay en el mismo pueblo, así que ahí sí estudiaba piano a la mañana y siempre alguna otra actividad. No muchas, porque en los pueblos pequeños no hay tampoco muchas actividades. Pero siempre está la profesora de piano, la profesora de inglés o la de corte y confección, porque a lo mejor te tocó algo de eso, ¿no te tocó? En el interior había que saber pero de pequeña coser. ya sabía que eso no era lo mío, no. ¿Con qué soñabas cuando eras chica? Contaba. A ser abogada. Te tenías clarísimo. Sí, siempre quise ser abogada. Me gustaban mucho los deportes también, participaba en todo lo que tuviese que ver con eso, pero... siempre lo tenías claro. Siempre quise ser abogada, sí. ¿De dónde venía? ¿Era algo tuyo, algún referente? No, mío. Tuyo. Siempre me gustó, sí. Papá y mamá, contame qué hacían. No, tenían un comercio. Mi papá fue docente muchos años y después tenían un comercio. O sea que en la política fuiste la pionera, arrancaste vos dentro de la rama familiar. Y yo milito en la izquierda, así que tampoco está... No, bueno, pero digo, a lo mejor por tus padres, tampoco... a veces en el ámbito está perfecto, pero bueno, a lo mejor en la política ellos también No, pero tenían siempre les ideas. interesó, a mi papá siempre le interesó también, sí. O sea, vos eras como, yo digo, las nenas, pero mujercitas, ¿no? De chiquitas. Y te veías como abogada, pero para ese entonces, abogada y política, ¿soñabas con ser presidenta de la nación y estas cosas cuando eras chica? No, ¿o querías no, pero la abogacía siempre me gustaba con eso de que te permite participar, que te permite... Uno cuando es chico se imagina defendiendo gente, ¿no? No, creo que eso era lo que me gustaba. Lo que vos veías. Sí. ¿Y juegos? ¿Con qué jugabas? Leía mucho, ese era uno, y después por vivir en un ambiente como es el campo, con tanta libertad o en un pueblo pequeño, muchos juegos en la calle, qué sé yo, la bicicleta, todas esas cosas eran como los patines, ahora me acordé. Los patines, ¿viste? Acá recordamos todo, sí, Miriam, sí, acá sí. Los patines eran como que hasta la escuela a veces los llevaba, iba siempre con los patines. Los de la tirita naranja, sí. Los de las rueditas naranjas con las tiras naranjas. Exactamente. Que te los ponías con las zapatillas, no era el que metías con las botitas, pero las zapatillas. Con las zapatillas, sí. Sí. Y bueno, esto de querer ser abogada era porque veías injusticia, porque se te ocurrió. ¿Cuáles son los recuerdos de eso, de la primera etapa de querer ser abogada? Porque
que considerabas que había muchas injusticias, o en la escuela alguien, o había un abogado famoso, ¿viste? Esas cosas que uno busca como referentes. No sé, era muy limitado porque pensaba que yo fui a la primaria en la dictadura, con lo cual la política estaba bastante vedada. No es que había, o no es como ahora que un chico se crece y va a votar con nosotros, o lo llevamos el día que votamos. Todo eso no existía, era la dictadura. Entonces creo que era más una cosa ideal, no porque lo viese en la práctica, sino que era una época muy difícil. No me acuerdo más de la guerra de Malvinas que de las urnas en esa época, sí. Pero no, y digamos, pero digo el derecho, pues siendo tan chica, por más que eras una gran lectora y seguramente leerías cosas que no estaban acorde a tu edad, sino como uno va leyendo y después va como agregando cosas más elaboradas dentro de la lectura, sobre todo si lees a temprana edad. Lo que sucede es que vos seguís siendo chico y ya lees exactamente, sí. Eso te tiene que haber pasado, porque lees desde que tenés uso de razón. Digo, ¿cómo surgió? Si te acordás, esto, ¿no te acordás? No me acuerdo. Dijiste, quiero ser abogada. Pero me acuerdo que era lo que siempre me gustaba, sí. La política de trabajo en tu casa instalada no era que se hablaba, o sea, había que trabajar para lograr objetivos y había que estudiar para ser alguien en la vida, o estaba implícito, no se hablaba esto en la mesa familiar. No, estaba como implícito, nunca se habló demasiado, siempre lo tomamos como algo que... Sí, dentro como que era fluía, que iban a ser profesionales también. Tanto tu hermano como vos, ¿esperaba eso de ustedes? ¿Vos sentías eso? No, para nada, no, siempre lo hicimos y en la medida de las posibilidades. Mi hermano no llegó a recibirse porque era muy difícil, teníamos que trabajar los dos, entonces los dos trabajando, los dos estudiando, se nos complicó demasiado, pero era una época también dura cuando llegamos a la facultad, porque todo hay que mirarlo en el contexto que se da. Nosotros empezamos la facultad a principios de los 90, con lo cual la situación económica era muy difícil y en el interior del país fue terrible. Entonces nos quedamos sin ferrocarril, o sea, no había más posibilidad de venir a estudiar a Buenos Aires e ir a visitar a los padres los fines de semana o cada 15 días. Fueron momentos muy complicados para los que teníamos que trabajar y estudiar también. Ustedes, vos te autoabastecías acá, o sea, te ayudaban tus padres, pero vos si no trabajabas, no podías estar acá en Capital estudiando, no era una posibilidad. Sí, mi hermano también trabajaba, así que... Para ustedes dos. Sí. Bueno, dentro de todo, una compañía tu hermano acá, sobre todo por la diferencia tan corta de edad. Y volviendo al tema del adolescente, porque yo digo, claro, ¿a vos qué te iban a decir si eras como sumamente responsable, me parece, ¿no? No te retaban, porque supongo que no te portabas mal. ¿A dónde? ¿En la escuela? Sí. No, acá en la escuela me retaban un montón. ¿Te retaban un montón? En la escuela me retaban un montón. ¿En la primaria? Porque eras no, en la primaria no, en la primaria no. En la secundaria, cuando te empezó a picar, me parece, esto de militar y el bichito de la política y demás, porque me parece que es ahí donde empieza a formarse tu idea. Sí, puede ser, pero no más en la facultad, Pero... En la facultad es que te retaban seguro, me imagino, pero digo, cuando eras chiquita, que eras como tan responsable, digo, tus padres a lo mejor no tenían tanto como para decirte, funcionaba es verdad, sola. sí, siempre. Sí, por lo que me contás, funcionaba sola. Los dos funcionábamos solos, sí. Sí, como que eran muy responsables. Y bueno, esto de ser abogada y de esto de buscar la justicia o la equidad, enseguida vino de la mano de la política. Y yo decía, te preguntaba, ¿no tenías referentes vos? ¿Tus padres? Era como que, bueno, en una etapa no, esto de ser de izquierda, o esto lo decidiste ¿dónde te acercás a la política? ¿Desde qué espacio? No, de la facultad, apenas ingreso a la facultad, curso Derechos Humanos y Teoría del Estado. Fueron materias que me gustaron muchísimo y quedé como ayudante. Entonces creo que a partir de ahí a uno le empieza también a interesar. Pero fue ya más de grande. Más de grande, sí. Y después cuando apenas me recibí, fundamos el Centro Profesionales por los Derechos Humanos. Comenzó mi militancia en el trotskismo, en el Partido de Trabajadores por el Socialismo, el PTS, y bueno, y ahí es como que me metí más de lleno, pero es verdad que ya el tema de los derechos humanos y todo eso te va como conduciendo a pensar un poco más profundamente la situación social y política. Papá y mamá apoyaron siempre todo. Sí. Ellos son como facilitadores de que ustedes eligieran las carreras que eligieran y que hicieran lo que tenían ganas de hacer, pero que fueran profesionales. Sí, por supuesto. Además, bueno, ya éramos grandes, ya cada cual decide su destino, ¿no? Sí. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos me vas a contar cuál fue tu primer trabajo y cómo llegaste hasta acá. No se vaya, que hay más escenarios.
Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. De los cortes, ¿no? Porque yo digo, contame que las traviesas, que a la gente le interesa saber. Digo, bueno, algo de traviesa. Dice, después tengo que educar a mis hijos, ¿qué le digo en mi casa? Cuando pones un límite, yo tampoco cuento mucho. Pero bueno, esas somos las mamás. Después cuando crecen, le decimos, yo también tuve una niñez y también me portaba más o menos como vos, pero te lo confieso ahora. Ya no lo quiere contar en cámara. Bueno, te decía, recién tu primer trabajo no fue cuando llegaste a Capital a estudiar, sino que fue en la... No, y en el secundario, claro, creo que ahí es cuando empezamos a juntar el dinero para ir a Bariloche, que es el objetivo de todos los estudiantes. Ahí es donde uno empieza a relacionarse con esto de tener que conseguir el dinero para pagar el viaje. Y después en Capital, no me acuerdo cuál fue el primero, creo que en una escribanía. Ah, bueno, pero todo relacionado, digamos, no algo que no tuviera mucho que ver con tu trabajo. No sé, no me animaría a hacer esa pregunta. Escribanía, bueno, no sé, ayer justo hablábamos que antes el escribano era escribano y no tenía que ser abogado, ahora tiene que ser abogado y después tiene que dar el curso para ser escribano, pero bueno, estaba como un poco relacionado. No es que trabajabas en un supermercado o trabajabas en un bar o trabajabas en una como administrativa, trabajabas en una escribanía, estaba más o menos relacionado. Y bueno, ¿y cuándo decidiste lleno decir, bueno, la verdad que sí me encanta el derecho, te recibí abogada, pero querés incursionar en la política? Ese bichito, ese corazón, decís, bueno, por acá quiero ir. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo es ese clic? Revisalo. No, me parece que son como momentos distintos. Primero comienzo a militar, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con la actividad política, siempre muy relacionado al tema de los derechos humanos, que es, como te decía antes, lo que me gustó desde el principio. Fundamos un organismo de derechos humanos con mis compañeros del PTS, con también gente independiente, pero bueno, había un grupo que ya militábamos en política, entonces... fundamos eso y ahí empezamos obviamente los temas que decide defender o que decide abarcar, porque derechos humanos puede ser una cosa muy amplia, tienen que ver con los intereses que uno tiene, pero siempre fuiste coherente porque en definitiva eso que vos mirabas de niña, el tema de los derechos humanos que te lleva a ser abogada es finalmente lo que después aplicás como fundamento y base, ¿no? Sí. De lo que estudiás y de lo que promulgás, digamos, de alguna manera. Bueno, ese es casi un privilegio, ¿no? Poder dedicarse uno a algo que no tienen millones y millones de personas, que es poder dedicarse a lo que uno le gustaría. En general la gente tiene que trabajar para vivir de algo que no es... acorde a lo que estudió. Claro, o a lo que le gusta, o a lo que le hubiese gustado ser. Creo que sí, que en ese sentido es algo muy, muy importante. Y bueno... con el tiempo soy candidata o algo por el estilo, pero obviamente que desde que conformamos en el año 2011 el Frente de Izquierda, esto adquiere como otra trascendencia nacional, ¿no? El Frente de Izquierda es como un salto en lo que venían siendo... Por eso a veces me dicen, bueno, pero la izquierda va dividida. Le digo, bueno, justo nosotros no vamos divididos, porque el gran cambio que hay en el 2011 es que formamos un Frente de Izquierda con otros compañeros y otros partidos, y que a partir de eso empezamos a tener una proyección nacional, lo cual también hace que viajemos a las provincias a dar charlas o a participar de actividades políticas. Antes sentías que era como un espacio más pequeño, porque, a ver, la izquierda existe desde siempre, digamos, sentías que pertenecías a un espacio más pequeño, más reducido, donde a lo mejor la posibilidad de asumir un cargo no estaba tan cercana, más que ser una gran oposición y marcarle al otro lo que hacía mal. Y a partir del 2011, con esta fusión o con este crecimiento que sentís que tiene la izquierda,
empezaron a ver que ustedes tenían la posibilidad de ocupar un cargo que era más real, digamos, ¿no? Sobre todo con unas elecciones que fueron muy importantes para ustedes, hasta sorprendidos ustedes por los números que habían logrado. Sí, es como que hay un cambio, ¿no? Porque nosotros fundamentalmente a partir del año 2000, y mi partido eso lo vio mucho, crecimos muchísimo en el movimiento obrero, los trabajadores, en la fábrica. La izquierda empieza a tener una iniciación muy, muy grande que hacía mucho tiempo que no tenía en diversos lugares. Yo soy abogada de fábricas recuperadas desde el año 2000, cuando empieza todo el proceso de las fábricas recuperadas, algunas emblemáticas como Cerámica Sanón de Neuquén, que son experiencias que recorren el mundo, que han venido intelectuales de todo el mundo a conocer esa experiencia, cómo puede ser que trabajadores pongan a andar no ya una pequeña fábrica, sino una gran fábrica, que era la principal productora de América Latina en lo suyo, ¿no? En el rubro. Claro, que se dedicaba. Entonces creo que todo eso empieza a ser como más social, gremial, estudiantil, pero el gran salto es que empieza a tener un reflejo político. Entonces eso también obviamente nos atraviesa a todos nosotros, porque empieza a haber un reflejo político. Mi compañero Nicolás del Caño, un joven de 35 años, acaba de salir segundo en la ciudad de Mendoza, arriba al Frente para la Victoria. Entonces están como ustedes también experimentando este cambio, ¿no? Paralelo al crecimiento que tienen en forma individual y grupal, porque yo sé que ustedes piensan en forma grupal permanentemente. Desde las rotaciones en la Diputación, digamos que me parece hasta saludable, si querés la palabra, ¿no? En el marco de que ninguno crea que es el cargo que ocupa, sino que siga sintiendo esta responsabilidad de cuáles fueron los objetivos y por qué está ahí, porque fue elegido y porque tiene una responsabilidad que es representar a la gente en esa banca, que la verdad me parece muy... Contame un poco esto, porque bueno, vas a... o fuiste ya... diputada nacional. Diputada nacional. Y esto de que se rotan la banca, contame cómo es esto entre y bueno, tiene que ver porque el Frente de Izquierda somos muchas fuerzas, o sea, somos 3 fuerzas, más otras organizaciones que lo apoyan. Entonces, entre las 3 fuerzas rotamos para que todas tengan la posibilidad de pasar por esa banca. Y también algo muy importante que desde mi partido le damos fundamental interés, que es que nosotros decimos que no hay que llegar a la función pública para enriquecerse. Entonces no cobramos todo el sueldo que cobra un diputado, que bueno, en el caso de algunos legisladores realmente son cifras astronómicas, sino que ese sueldo lo cobramos como un docente y el resto del sueldo se dona para luchas, para distintos temas que haya en ese momento específico. Y creo, creo que eso también marca una gran diferencia, porque nadie puede ver que nosotros llegamos para hacer carrera política, para formar parte de esa casta de políticos que uno ve que se empiezan a repetir y que pase lo que pase siempre van acordando. Digo, en las elecciones tienen hasta un problema para explicarles con quién van, porque la gente no sabe si hoy están con una fuerza, mañana... Bueno, hay cosas emblemáticas, ¿no? A mí me quedó grabado lo de Insaurralde, que jugaba hasta con quién iba a ir, y en un momento iba con uno, en un momento iba con otro, ahora dice que va intendente. O sea, no se sabe ni con qué fuerza está, mucho menos qué piensa. Pero bueno, nosotros queremos romper con esa casta tradicional de políticos que no importa dónde vayan, lo que están garantizándose es su propio lugar. Sí, claramente. Miriam, ¿qué sentís que le falta a la ciudad de Buenos Aires? Vas a decir todo, pero digamos, empecemos por ahí. No, todo no, porque es una ciudad que tiene el presupuesto más grande de América Latina. Es decir, cuando uno analiza la gestión del PRO, también tienen que analizarla, bueno, con el presupuesto más grande del país y de toda América Latina. Entonces hay que hacer mucha fuerza para hacer una mala gestión en la ciudad de Buenos Aires. Lo que ha hecho el PRO es claramente priorizar los intereses privados, una ciudad donde la mayor parte de la población alquila, vive en villas o asentamientos, vive en pensiones en condiciones terribles, mucha gente viviendo en la calle. O sea, tenés un espectro enorme de problema habitacional y él privilegió los negocios privados, la especulación inmobiliaria, los grandes shoppings. Creo que en cada uno de los temas podríamos analizar lo mismo. En el tema de la educación ha crecido enormemente la matrícula de la educación privada. ¿Y esto por qué es? Porque cada vez va menos fondos para la educación pública. Estamos en el nivel histórico más bajo de infraestructura, de lo que se le asigna infraestructura para la educación pública. Entonces, hasta que no se cae un techo, va a la televisión y lo muestra, no se hace absolutamente nada. Creo que son todos temas que hay que cuestionar profundamente del PRO, pero que tienen un eje ordenador, es que no se piensa en las mujeres, en la juventud, en las familias trabajadoras, sino que lo que se privilegia en cada uno de los temas
son los negocios privados. Hasta la basura, cuando nos preguntan qué opinan de la basura, bueno, también. Allí podemos ver cómo hay contratos siderales y en la única comuna que lo gestiona el Estado sale la mitad. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Qué contratos se están haciendo? Creo que en cada uno de los temas el PRO ha privilegiado los negociados privados y bueno, y muchos amigos suyos que se han enriquecido, ¿no? Ajá. Y yo decía, bueno, a ver, ordenemos la inseguridad, aunque me gustaría más hablar de la seguridad, ¿no? Sí. Ir en busca de la seguridad y no de la inseguridad, que es como un tema instalado. También abarca la ciudad de Buenos Aires. Sí. Hoy caminas por cualquier calle a cualquier hora y no estás libre de eso. ¿Cuál sería la propuesta que tendrías en ese marco? Bueno, nosotros decimos algo completamente distinto, que es lo que dicen los candidatos, porque sobre todo en campaña electoral, claro, aparece esto, la inseguridad, y a todos les preocupa la inseguridad, pero nadie piensa qué es lo que hay que... Nadie dice, todos saben, nadie dice qué es lo que hay que atacar, porque... O sea, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Porque... un desarmadero funciona a cielo abierto, todo el mundo sabe dónde están los desarmaderos. Y el desarmadero, o sea, el gran delito organizado, los millones que se mueven en los desarmaderos de autos, traen como en una cadena, como último eslabón, el robo en la calle, el delito en la calle. Entonces, es donde arranca, es donde arranca el proceso. Es donde arranca. Entonces, nosotros decimos que lo que hay que atacar es eso, hay que atacar las grandes redes de trata, las grandes redes de narcotráfico, los desarmaderos, que es el delito organizado que funciona prácticamente y abiertamente. Ahí es donde hay que atacarlo. Lo que pasa es que se hace lo contrario. A ese negocio se lo deja funcionar abiertamente y lo que se ataca es el delito callejero y todo el discurso es contra el delito callejero. Porque vos decís que hay asociaciones ilícitas, digamos, o socios en la política. Y es evidente, en Santa Fe y Córdoba hay dos ejemplos que ya no es lo que la izquierda siempre dijo que había que atacar el delito organizado, sino que lo mostraron. Cuando empezaron a investigar el narcotráfico, terminaron presos los jefes de la policía de Córdoba y de Santa Fe. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que atacar la complicidad con el delito, la participación de las fuerzas de seguridad en el gran delito, ahí está el origen. Hay como un trabajo paralelo también, no sacar a los chicos de la calle, porque son esos chicos que terminan por delinquir producto de la droga. O sea, hay todo un armado, no es que la inseguridad se trata como un tema... o la seguridad se trata como un tema aislado, el tema de la educación de los chicos, de que tengan las garantías y este tipo de cosas, ¿verdad? Sobre todo ustedes que hacen tanto anclaje en la educación y como... Lo hacemos, pero ¿sabés qué pasa? Es que el gran delito organizado, que es el origen de esto, lo hace gente que tiene educación, que tiene dinero. Mi Sangre, el famoso narco, lo encontraron en un country, no es que lo fueron a buscar. Entonces, eso es lo que no se quiere investigar. La trata de personas, cómo ingresan las personas o cómo salen del país, un tema terrible que afecta a miles de chicas en todo el país, mujeres y chicas. Bueno, con difícil de resolución. ¿Cómo pasa por la frontera? ¿Cómo pasa por la frontera? Bueno, es evidente que hay una complicidad con las fuerzas de seguridad. Lo que pasa es que ahí no se ataca. Lo que el discurso siempre va dirigido al sector más fácilmente atacable, ¿no? Es muy fácil atacar a aquel que no tiene herramientas para defenderse, pero el negocio organizado parte de otro lado. Bueno, a ver, algo que dijiste que es importante es que vos considerás que la plata está, o sea, sería un tema menos. El tema sería la distribución de esto en función de las distintas necesidades, salud, educación, seguridad, infraestructura. ¿Qué sentís que falta? Además de todo lo que... Invertir la ecuación. Invertir la ecuación. Invertir la ecuación. Por eso digo, la ciudad de Buenos Aires tiene un enorme presupuesto. No estamos hablando de un problema de presupuesto, pero no puede ser que se gasten 761 millones por año, más de 2 millones por día en publicidad. No hay una sola campaña contra la violencia de género que veamos por televisión de la ciudad de Buenos Aires y se dedica todo ese dinero a promocionar, a pintar la ciudad amarillo, a confundir los colores del partido gobernante con los colores de la ciudad. Es decir, ahí van los 2 millones, o a promocionar los candidatos. ¿Por qué no hay una campaña con el terrible problema de violencia de género, del cual la Ciudad de Buenos Aires no está exenta porque las cifras son alarmantes en la Ciudad de Buenos Aires y hemos visto, bueno, femicidios... Sí, aparte no distingue clase social tampoco, ni mucho menos. Eso exactamente. Entonces, ¿por qué no hay campañas pensadas por especialistas, como deben ser, contra la violencia machista en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el presupuesto está ahí, 2 millones por día? Bueno, se decide destinarlo a los propios intereses del PRO. Miriam, si tuvieras que reflexionar, bueno, falta poco para terminar el programa,
¿cuál es tu mayor virtud? ¿Qué te trajo hasta acá? Reflexionando a lo largo de toda tu vida, ¿no? Uno hay momentos donde hace un parate y yo creo que por más que estés en campaña, en contacto con la gente y trabajando de abogada, porque a veces, y ahora en la Diputación, o sea, haciendo un montón de cosas paralelas, digo, cuando te detenés y mirás un poco tu historia personal y decís, bueno, la verdad que llegué hasta acá, ¿qué sentís que te trajo hasta acá? ¿Cuál es tu mayor valor agregado? No sé si es un mérito individual, creo que tiene que ver en la manera en que uno milita y hace todas las cosas, que encara todas las cosas, que no es en manera individual, sino colectiva, con un grupo de compañeros que comparten esas ideas y con las cuales estamos convencidos por lo que estamos luchando, por lo que estamos peleando. Cuando denunciamos lo de la violencia machista en la movilización que se realizó el 3 de junio, tengo el orgullo de decir que en todo el país mi organización marchó acompañado de más de 7.000 compañeras y compañeros. Entonces eso es lo que uno... ¿Vos sentís que no llegaste hasta acá como algo individual? Sí, no es una pelea individual, es colectiva. Y eso también tiene que ver con la rotación, porque nadie está ahí por un mérito personal. No, yo lo hablaba más de la vida de Miriam a secas, ¿no? De quién sos vos como mamá, como... Me cuesta mucho mirarlo, sí, pero me cuesta mucho separarlo de eso, porque incluso cuando uno habla de un fallo judicial, en algunos casos de nuestro organismo, los que yo he participado son lo que se llama leading case, ¿no? Que lo que se estudian en las facultades. Pero no es un mérito individual, es un mérito primero de los abogados con los que los hicimos y de esos trabajadores que dieron la pelea todos los días en su lugar de trabajo para que nosotros pudiésemos estar peleando en tribunales y conseguir eso, porque no es que vos golpeás la puerta de la justicia y el Poder Judicial te escucha, tenés que pelear mucho para conseguir esos fallos. Entonces creo que acá uno no puede atribuirse méritos individuales, sino que el único mérito es saber hacerlo en forma colectiva. Cuando salís ahora a hacer campaña por la calle, la gente, ¿qué te dice? ¿Qué te pide? Mira, te nombraba recién la movilización del 3 de junio y me impactó realmente mucho. Estábamos con mi compañero Nicolás del Caño y nos impactó eso, cómo la gente se acercaba a saludarnos y por ahí te dicen cosas sencillas, fuerza, sigan adelante, pero creo que estamos logrando desde el Frente de Izquierda, con toda una nueva generación, ¿no? de militantes, de dirigentes, estamos logrando esa empatía con la gente que te ven como uno más, que trabajás, que la política no es un cargo para algunos, sino para aquellos que eligen hacer las cosas por los demás. Bien, se nos terminó el tiempo, ¿viste? Yo te dije, quédate tranquila, son 27 minutos, no es tanto. Un placer haberte tenido en escenarios, mucha suerte en las próximas elecciones y gracias por haber compartido un pedacito de tu historia, porque yo siempre digo que cada personaje que viene, cada persona que viene a contar su historia nos enriquece a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. La cita es aquí todos los martes, como usted ya sabe, a las 18 horas y como le digo siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.